HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Tu segunda nacionalidad, tu visa y todos tus trámites migratorios son posibles con María Consuelo Míguez, la mejor asesora en la materia. Con validar tus estudios y ejercer tu carrera en España, Italia o Portugal. Tu nacionalidad española o portuguesa por ancestros sefarditas. Tu nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática. Tu segunda nacionalidad por arraigo en España, Italia, Portugal. Tu visa o trámite migratorio. Todo eso y más estará en las mejores manos con María Consuelo Míguez. María Consuelo Míguez lo logra contigo. Pasapalos, snacks, canapés. Llámalos como quieras, pero pídeselos a Amarantas Catering, porque pasapalos los hace cualquiera, pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para todo tipo de eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, @AmarantasCatering. Estamos otro fin de semana en otro fin de político. Por allá está Daniel Lara Farías y por acá, bueno, si no me conocen, Neomar Hernández. Saludos a todos. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Qué forma de comenzar? Sí, bueno, porque tú sabes que a veces hay que romper la rutina para ver si la gente está, a ver si la gente está en algo o no está. Entonces, Tú sabes bueno, que los malandros ahora tienen una forma de utilizar la palabra rutina, ¿no? ¿cuál es la forma? Yo le escuché una vez a un muchacho que era alumno mío hace años, ¿no? Bueno, ahora, eso pasa como 10 años. Y él decía, no, profe, es que ese tipo me estaba manchando la rutina. Imagínate tú. Y parece que eso es una Sí, porque cosa tú sabes que el gravísima. malandro tiene como hay una vertiente del lenguaje malandro que va hacia la sofisticación, el preciosismo en el uso del lenguaje. Por ejemplo, eso que dicen, no, yo estaba tranquilamente desplazándome por la pista. Pues hay una idea de hacer el lenguaje lo que llamarían más ampuloso, más rebuscado. No, porque aquí se ha creado una atmósfera. Se ha creado que es una atmósfera. Una atmósfera es una cosa medioambiental, ¿no? No, para el malandro no, una atmósfera es un clima de Yo violencia creo que todo inminente. eso, Una todo eso en violencia que está realidad, ahí. todo eso es la cárcel. La cárcel, los modales carcelarios salieron a la calle y la calle los asumió. Sí, ¿verdad? Lamentablemente en la Venezuela de hoy. Esa es una realidad de hace rato. Yo Ujú. recuerdo cómo el lenguaje carcelario, cuando una persona salía de la cárcel en Venezuela y uno lo escuchaba hablar, era una cosa chocante, ¿no? Y sobre todo, inclusive una forma de vida. Yo recuerdo que una vez mi papá, ¿no? Estábamos, yo no sé dónde, y él estaba hablando de una persona que estaba trabajando donde él empezó a trabajar y que rápido o sea, empezó a dar problemas y él inclusive, él cuando lo vio, él dijo, ese tipo estuvo preso, ese tipo es un delincuente. Y entonces él dijo, y entonces él dijo, no, porque es que es una cosa básica, no solamente por la forma en la que habla, sino porque el tipo, la forma como se sienta, cuando estamos hacia afuera, él se pone de cuclillas. Claro, porque como en las cárceles no había donde sentarse, los tipos se ponen así como de cuclillas. Sí, ¿verdad? Que hay gente que tienden Sí, sobre la cosa así, es una forma de sentarse en la cárcel de aquel entonces. Dice, como ese una tipo tuvo suerte de preso, gárgola, como una gárgola, tipo un sí. delincuente, el tipo que sacaron de aquí y en efecto el tipo dio muchos problemas. Entonces yo recuerdo, yo estaba muchacho cuando me dijo eso. Entonces esas cosas Bueno, toman la calle. Pero fíjate que los modales carcelarios lo que han tomado es la política, mi hermano. bueno, Escucha hablar a los políticos de Venezuela, todos los que dicen ser políticos en realidad son criminales y te das cuenta que en efecto, escucha hablar, por ejemplo, los modales en las fórmulas y las avanzadas de una persona como Iris Varela, de una persona como la propia Silvia Flores, de una persona como el propio Nicolás Maduro, como el propio Diosdado Cabello. Los tipos hablan como unos capos, como unos pranes. O sea, tú no diferencias el lenguaje que se utiliza en las cárceles con el lenguaje que se utiliza en las altas esferas de la organización criminal chavista, porque son lo mismo.
Cuando tú escuchas hablar a un policía, o sea, yo que le estoy haciendo seguimiento a todos los videos que salen en las redes sociales y que me mandan de los policías matraqueando y tal, lo que a mí más me llama la atención es la forma de hablar de los policías y de los militares. Que tú, no, que tú dices, oye, ¿este tipo cómo llegó a general? ¿Este tipo cómo llegó a jefe? Si es un tipo que habla confundiendo las R's con las L's y que no saben y que escriben, oye, culo con K, porque yo no le reviso la ortografía, pero nada más sabiendo cómo hablan, yo me imagino tranquilamente cómo deben de escribir. Pero además la forma como se dirigen, cómo se pronuncian cuando van a hablar. O sea, unas fórmulas completas y absolutamente amponiles en su lenguaje, irrespetuosas del idioma e irrespetuosas de su investidura y de la investidura del ciudadano. Yo recuerdo cuando antes a un policía lo paraban ¿cuál era el léxico que usaba? Un policía. Tú identificabas a un policía por su léxico. Ciudadano. Ciudadano, por favor. ¿Por qué? Porque es una fórmula legal, porque el único título que reconoce la Constitución de Venezuela es el título de ciudadano. No existe el título nobiliario. Y cuando tú tienes un cargo, se antepone a tu cargo el título de ciudadano, el ciudadano presidente de la República, el ciudadano ministro, el ciudadano senador. Porque tú no naciste ni senador ni ministro, tú naciste ciudadano. Entonces, cuando tú ves que un policía para una persona y le dice, jefe, párese allá. ¿Cómo que jefe? ¿Jefe de qué? Yo soy jefe tuyo. Y compa. Compa, oríllate para allá. Hermanito. Hermanito, compa, jefe. El mío. Panita. El mío, panita. No, no son groserías, ojo, pero... Causa. Causa es un término delincuencial. Causa no, es la cárcel. y el término que también es delictivo, o sea, también viene, delictivo no, carcelario, con esto de la proliferación de la religión evangélica en las cárceles. Entonces, varón de Dios, Pero tú sabes que el varón, que ese varón no se escribe con B corta, se escribe con B alta. Varón, varón de Dios. Es un varón de Dios. Cuando tú ves eso, dices, ya, un momentico, ¿qué es esto? O sea, ya, un ciudadano, dígame. E inclusive, cuando una persona iba a hablar, cuando uno iba a hablar con un funcionario, yo recuerdo esto de la política, ahora yo entré en la política, empecé a los 17 años en la política, la señora Norma González Porta, una vez, ella tenía que ir a hablar, y ella se le acercó creo que fue a un oficial, sí, a un militar, y le dijo, ciudadano, discúlpeme. Y el oficial, o sea, el guardia nacional, dígame, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Y habló y tal, no sé qué. Y yo recuerdo que ella me dijo, lo que pasa es que yo no sé identificar qué rango es él. Inclusive se lo dijo, ciudadano, y le dijo, disculpe que, dígame, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Disculpe que lo llame ciudadano, es que no sé cuál es su rango. ¿Me podría decir? Sí, yo soy el sargento tal. Bueno, sargento fulano, tal. Ya se refirió con mucho respeto. Entonces dijo, entonces ella me dice, yo no sé cuál es su rango, pero él es un ciudadano. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el funcionario militar, policial o de la administración pública, un ciudadano le decía ciudadano, identificaba que esa persona tenía conocimiento y además, entonces había otro tipo de trato. Oye, yo ahorita veo esta cosa de los policías, de los militares, cuando tú escuchas hablar a un tipo como, bueno, si te escuchas hablar Padrino y si te escuchas hablar lo demás, acá hay unos militares que lo que da vergüenza, aquí tú escuchas hablar unos como tipos, dice mi papá, esos hablan porque ven a los demás hablar, porque eso no tiene sentido común. Bueno, pero además de eso, tú ves a unas personas, un ministro de la salud, un ministro de sanidad, y los escuchas hablar, tú dices, eso es un médico. Eso pasó por una universidad. Tú los escuchas hablar y tú dices, oye, y no lo digo porque digan grosería, porque yo lo digo más, sino que yo digo por lo que expresan y la forma como modulan las palabras, como estructuran las oraciones y cómo expresan las ideas, las pocas ideas que tienen. O sea, además de eso, y no hablemos ya de dicción y todo eso, sino además de la falsedad. Dígame los más jóvenes. Bueno, tú escuchas hablar a Héctor Rodríguez y tú estás seguro de que en algún momento el tipo va a sacar la pistola y te va a quitar el celular. ¿Por qué? Porque estás hablando frente a un estafador. Tú dices, el tipo me está engañando. O sea, el tipo empieza a decir, no, pues, o sea, él tiene la típica estructura. Él es estructuralmente un sádico de bar.
de ese que se le pone a la mujer o al ¿Héctor hombre Rodríguez al o lado. Jorge Rodríguez? Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez es ese que se gobernador le de pone Miranda. al lado a la mujer en la barra y le dice, hola, ¿qué tal? ¿Me podrías decir la hora? Ah, gracias. Oye, qué bonito el reloj. ¿Tú te arreglas tú mismo las uñas? Ah, imagínate, ¿no? Y por ahí se fue. Y por ahí se va Y para por ahí Cuba. se va, y entonces Por ahí se empieza va para a pintar Cuba. una y empieza a hablar. Y entonces, tú estudias letras. Oye, a mí me encanta Benedetti, ¿vale? De verdad que... Yo soy muy lector. Y entonces y si tú le dices que eres ingeniero, él te empieza a hablar de la construcción con Oye, a mí me concreto encanta armado. lo que han hecho en Japón con la ingeniería civil. Y si tú le dices que eres médico, ¿de verdad tú eres médico? Oye, yo siempre quise ser médico. Y entonces, ese estafador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? ¿Qué es la expresión? Yo no sé, me disculpa, yo no sé qué quería hablar todo esto. No, ya esto es un tema en sí mismo. Adelante, líder. Adelante. Porque yo estoy pensando, yo más bien estoy pensando en los grandes oradores del ayer, ¿no? Y no logro precisar, Daniel, por más nivel de estafa que tiene el chavismo, porque el chavismo tiene unos niveles, digamos, que en algún momento del plano discursivo eran plena estafa. Pues Chávez, el principal autor de esto que estoy diciendo, o sea, esto de engañar y de persuadir a través de la mentira en el discurso, pero tú te pones a pensar y el chavismo no tiene como que un maestro, un tribuno que meta por lo menos la coba desde el punto de vista discursivo. Son todos absolutamente limitados. Propio no. No, son propio limitadísimos. No. Propio no. Tú piensas en un tipo, por ejemplo, se les como Morales Bello, que Morales Bello hablaba como si era un lord inglés, ¿no? O sea, tú piensas en un Gonzalo Barrios, en un Caldera, y tú dices, en un Jovito Villalba, y tú dices, bueno, incluso, vamos a ser un poquito más condescendientes, generaciones intermedias. Claudio Fermín, cómo se metía a la gente en el bolsillo con esa cantidad de mentiras que decía, pero te persuadía. En cambio, estos tipos, efectivamente, por un lado, tienen lo que tú dices, que es ese rasgo malandresco en el hablar, y en segundo lugar, no hay una idea, no hay nada, o sea, son absolutamente vacíos. Entonces tú ves, por lo menos a mí me da risa cuando dicen, no, que la facción, por ejemplo, cuando se hablaba de este caído en desgracia, de este ángel caído del cielo que es Tarek El Aizami, yo digo, ¿cómo es posible que un tipo como Tarek El Aizami haya estructurado algo parecido a una facción política o que parece política, porque sabemos que el chavismo no es político, es otra cosa, pero si Tarek El Aizami no puede hacer un discurso medianamente coherente de 30 segundos porque parece un tartamudo hablando, porque es un tipo que se nota que no tiene nada en la cabeza. Que no tiene nada allí es donde te demuestran que ellos no son una organización política y que por lo tanto... Ellos no ascienden en función de eso, ascienden en función de otras cosas. Pues. De otras, pero es que además de eso, es que allí es donde tú comprendes por qué los méritos que hay en esa estructura para ascender no son los méritos que normalmente se tienen en el tema político. ¿Sí me explico? O sea, es decir, los méritos no son buen orador, el tener ideas y tener ideología. No, es cómo estructuras ampones, cómo montas una milicia, cómo montas un negocio, cómo extorsionas, cómo asesinas, cómo robas, cómo, etcétera. Y qué tan útil eres montando tinglado. Cuando tú ves, por ejemplo, el caso de Jovito Villalba. Jovito Villalba lo único que tenía Jovito Villalba era que era buen orador. De resto, políticamente, Jovito Villalba no tenía más nada. Sí. De hecho, no escribía, solo hablaba. Sí. Bueno, y la rosca y el sentarse y eso, el hacer política. Pero ni pero, tanto. A Jovito le costó mucho estructurar políticamente un partido. Le costó muchísimo. Bueno, pero lo tuvo, ¿no? Por lo menos fue factotum que llaman. O sea, no se podía hacer nada sin contar con Jovito. Hasta que murió. O sea, Jovito Villalba formó parte, o sea, fue necesario para todos los gobiernos hasta que murió. O sea, hasta en el gobierno de Lucinchi, que él muere durante el gobierno de Lucinchi. Hasta ese momento, Jovito Villalba se contaba con él, con sus diputados, con los senadores que tenía. En el gobierno cuando Lucinchi apoya, cuando Jovito decide apoyar la candidatura de Luis Herrera, eso significó algo muy fuerte. Inclusive una ruptura horrible entre él y Rómulo Betancourt. Cuando Jovito decide apoyar la candidatura de Lucinchi, eso significó algo muy importante también, inclusive para el propio Lucinchi, que era oriental como él, y le tenía muchísimo cariño y todo aquello. Y Jovito puso ministro en ese gobierno. O sea, estamos hablando pero cuando tú revisas a Jovito, bueno, era un orador y no mucho más. Cuando tú revisas a Betancourt, a pesar de no tener un tono de voz que lo ayudara, Betancourt hacía uso interesante de la retórica y de la chispa. Cuando tú revisas a Caldera, Caldera es quizás uno de los oradores
que mejor manejaba la retórica y la ironía de eso que uno llama golpear de costado, que no te golpea con el puño, sino con el codo así, paz. Sí, lo que es Y se echar tiro va con como, silenciador, ¿no? se va Tirando, como si nada ocurrió. echando tiro con silenciador. Había unos oradores muy buenos en esa época y habían unos que siempre fueron unos delincuentes. Por ejemplo, yo recuerdo lo que significaba escuchar. Por eso que te digo, mira, la izquierda, esa izquierda con la cual luego se construye toda esta estructura que es el chavismo, llegó un momento que dejó de tener lo que le daba valor ilustre, que eran intelectuales, gente que eran unos delincuentes, que se iban para la montaña, que secuestraban, etcétera, o que mandaban a otros secuestrar, pero oye, eran leídos, leían toda la basura esa, escribían, explicaban y eran buenos oradores. Moisés Moleiro, un Américo Martín, que era un gran estafador, un Teodoro Pekov, otro delincuente, pero oye, tenía obra escrita, Sí. y además de eso, Teodoro Pekov era muy bueno en la tribuna parlamentaria, porque era de impacto. Era un agitador, además, era un agitador. Tenía pues era el lengua sucia y era el tipo, pero con nivel. Sí, sí, Pero claro. cuando tú ves lo que ocurrió en el Parlamento venezolano, cuando llegan esas pandillas de desarrapados que llegan en el 88 y en el 93, en las elecciones del 88 y en las del 93, es decir, en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y de Rafael Caldera, mira, no tengo por qué mentir, muchos de esos debates están en internet, están por ahí colgados en reportajes de Observador. Tú escuchas hablar a personajes como, por ejemplo, Orlando Fernández Medina era una cloaca. Walter Márquez es uno de los seres más despreciables que hay en la politiquería venezolana. Nelson Chiti Larroche, bueno, eso lo debería cerrar la sanidad, deberían clausurarle la jeta. Este tipo de la causa R, no había ni uno solo que tú pudieses decir, no, oye, no, o sea, bueno, los fundadores, ¿no? Estaba Lucas Mateus, estaba el Cojo Lira, y oye, yo creo que eso es nada más. O sea, tú Andrés Velázquez nada que ver, no le tiras ni uno. Como orador, no, como orador no. Además de eso, que yo no tengo edad para haber visto a Andrés Velázquez como parlamentario en la etapa primigenia. Yo a Andrés Velázquez lo recuerdo, que Andrés Velázquez, claro, Andrés Velázquez entra como diputado primero, creo que en el 83, no estoy seguro, pero yo de Andrés Velázquez me acuerdo como gobernador, no como parlamentario. ¿Ves? Claro. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú ves? Pero habían unos parlamentarios, Neomar, que uno no sabía qué demonios eran, pero tú esperabas que los tipos fuesen a hablar. Porque tú sabías que si hay un tema difícil y piden la palabra. Había uno muy famoso que era Manuel Alfredo Rodríguez, que era primero AD, como se fue Palmira, él era de Guayana. Bueno, ese señor era, por eso que a mí me confesó una vez Nitu Pérez Osuna que a ella le encantaba cuando cubría el Congreso e iba a hablar ese tipo, ella le encantaba escucharlo porque el tipo daba una cátedra, ¿no? Claro. En los últimos tiempos hubo uno, también por cierto de allá, que yo creo que será de la escuela de Manuel Alfredo Rodríguez, que es Luis Beltrán Franco. Sí. Que era de Acción Democrática y luego se fue. Era un señor robusto que se ponía siempre unos lentes oscuros porque creo que tenía una cuestión en la vista. Tiene un problema en la vista. Creo que yo no sé si él falleció. Y ese señor daba unos discursos vibrantes en la Asamblea Nacional del año de entre el 2000 y el 2005. Oye, pero cuando ese señor agarraba el micrófono, o sea, el nivel que el señor demostraba era importante. Un ser deleznable, que a mí siempre me cayó mal, pero que a nivel de oratoria parlamentaria era sumamente elegante. Pedro Pablo Alcántara, de la escuela de aquellos adecos, Morales Bello hasta en el vestir. Sí. Porque Morales Bello creó escuela. Había gente que intentaba igualarse a Morales Bello. Te voy a decir algo, aunque te va a caer mal este comentario. Marquina bebió de ese estilo también en una época cuando estaba comenzando. Marquina era de ese estilo también. Marquina era del estilo que se marca en los 90 en la escuela del parlamentarismo en el cual estaba Liliana Hernández, Luis Emilio Rondón, el propio Antonio Ledesma, que eran más seguidores de las cosas que hacían los parlamentarios que estaban de moda en ese entonces, dentro de Acción Democrática, que eran Paulina Gamus, que era muy buena. Paulina era muy buena en los debates. O sea, Paulina era extraordinaria. Y cuando estaba en oposición, lo de Paulina era una cosa impresionante. O sea, Paulina casi hace que Caldera se desmaye en cadena nacional con un discurso.
¿no? Entonces, es interesante, pero bueno, mira. Pero al día de hoy, ¿qué tenemos? Esta semana habló Bernabé Gutiérrez. Hizo la mejor imitación que le he visto, no de Carlos Andrés, sino De como Callito, tú él es dices, imitador de Callito. de Callito, él imita a Callito. Claro. Y Daniel, está tan degradado el asunto de lo que pueda o deje de decir Bernabé Gutiérrez, que mientras Bernabé Gutiérrez hablaba de que él es candidato presidencial de Acción La gente Democrática, atrás se burlaba. le burlaban y le hacían así, le hacían casi que como el gocho, así para los 80. Y Timoteo se reía, tal. Timoteo es una rata, ¿vale? Timoteo es una basura, una de las peores. Sí, el bicho es pana de Bernabé y ni siquiera por lo menos mete el paro de que, bueno, de que lo está apoyando ni nada, sino que el tipo no aguanta la risa, porque para ellos es una jodedera, pues para ellos es una jodedera. Para ellos venir a claudicar frente al chavismo es como hacer un sketch de Radio Rochela, más o menos. Es como prender Venevisión los martes. Pero una versión desmejorada y empeorada de Radio Rochela. Claro, empeoradísima. Venidos a menos, pues como todo en el país. Entonces, mira, pero venido a menos está el tiempo. Venido a menos está el tiempo este programa. También. Tenemos que despedirnos el día de hoy. El tiempo ha sido corto, inclemente. Nosotros les recordamos que nos pueden seguir en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/Neuadolfo. Con su apoyo nos ayudan a seguir. Gracias por suscribirse a nuestros canales y esta conversación continúa en el canal de Daniel Lara Farías. Nos vemos allá como todos los domingos en Fuera de Orden y nos vemos la semana que viene. Chao, hasta entonces. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país. Todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados sefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia.